Necesito un toque de tu amor que me haga respirar. Por mucho ya pasé, me duele intentar. En tus brazos tómame y abrázame como nunca jamás. Quita todo lo que de mí no te agrada. Al fin entendí que sin ti no soy nada. Ayúdame, Señor, ya no puedo más. Necesito un toque de tu amor que me haga respirar. Por mucho ya pasé, me duele intentar. En tus brazos tómame y abrázame como nunca jamás. Quita todo lo que de mí no te agrada. Al fin entendí que sin ti no soy nada. Podrían pasar 1000 años, Señor, navegando en tristeza y dolor, pero te tengo a ti, te tengo a ti. Cumplirás tus promesas en mí. Podrían pasar 1000 años, Señor, navegando en tristeza y dolor, pero te tengo a ti, te tengo a ti. Cumplirás tus promesas en mí, en ti descansaré. Tu palabra será mi guía, mi fuerza y mi fe. Ayúdame, Señor, ya no puedo más. Necesito un toque de tu amor que me haga respirar. Por mucho ya pasé, me duele intentar. En tus brazos tómame y abrázame como nunca jamás. Quita todo lo que de mí no te agrada. Al fin entendí que sin ti no soy nada. Podría pasar 1000 años, Señor, navegando en tristeza y dolor, pero te tengo a ti, te tengo a ti. Cumplirás tus promesas en mí. Podrían pasar 1000 años, Señor, navegando en tristeza y dolor, pero te tengo a ti, te tengo a ti.
Los capítulos 12 y 13 de Romanos están orientados y enfocados en la conducta del cristiano, mirando hacia los tiempos finales. Como que Pablo quiere que los romanos vean cómo deben vivir cuando Cristo se está acercando a esta tierra nuevamente en su segundo retorno. Tal vez el versículo que resume un poco esta idea está en el capítulo 13 y versículo 11, que dice de la siguiente manera: y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Pablo está haciendo un enfoque escatológico. ¿Qué es la escatología? Es la rama de la teología que estudia, que analiza a la luz de la Biblia los acontecimientos finales. Y Pablo les dice a sus destinatarios que la salvación, el tiempo está más cerca que cuando hemos creído. Y esto es cierto, cada día que pasa nos vamos acercando a la culminación de todas las cosas. ¿Por qué dice esto? Porque, los que viven en Cristo tienen que preocuparse proactivamente por su vida espiritual, teniendo en cuenta que la segunda venida de Cristo se acerca. Cada generación de cristianos ha tenido la sensación de que eran la última antes del retorno de Cristo. Y creo que esta es una idea que Dios quiere que esté en nuestro corazón. Así por lo menos Jesús lo expresa en Mateo 25 y algunos otros pasajes de la Biblia, como la carta a los tesalonicenses y también en 2 de Timoteo, donde se nos invita a estar expectantes y a no bajar la guardia frente al tiempo en que estamos viviendo. Aunque su fin es el futuro, estos pasajes nos enfocan en el futuro, la escatología nos va a determinar a tomar decisiones en el presente. Por eso necesitamos una fe proactiva. Tenemos que actuar antes que sucedan las cosas, porque después ya no va a haber ningún tipo de beneficio. Muchas personas viven de manera reactiva, esperando que algo suceda para después corregir. Mejor sería evitar ese tipo de situaciones trabajando de antemano, teniendo en cuenta, teniendo una visión de las cosas que pueden llegar a suceder en el futuro. Así que Pablo anima a los romanos a tomar determinaciones de fe para salvaguardar su vida espiritual. Y este pasaje nos va a ofrecer una cierta información para que nosotros podamos también proyectarnos proactivamente en el futuro. Lo primero que este pasaje nos advierte es que tenemos que estar atentos. Esto es fundamental. Pablo conocía el tiempo que estaban viviendo. Él sabía que Cristo ya había venido por primera vez y había una promesa que retornaría. Claro, lo que ocurre es que nadie sabe a ciencia cierta cuándo Cristo va a retornar. En la carta a los tesalonicenses, en la primera carta que Pablo le escribe a los cristianos que vivían en aquella ciudad, en el capítulo 4 y versículo 17, les dice de la siguiente manera: los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. Es que había una sensación de que la venida de Cristo era inminente ya desde los primeros momentos de la fe cristiana. Y como dije recién, creo que esto es algo que Dios espera, que todos tengamos esa sensación de que la venida de Cristo es inminente. Ahora ya no es solo una sensación, estamos seguros que la venida de Cristo es inminente por todos los acontecimientos finales que van alineándose de tal manera que nos indican de alguna forma lo próximo que va a suceder. Los apóstoles se interesaron en saber cuándo sería el tiempo final.
y se sentaron con Jesús a conversar de este tema frente al templo. Y Jesús comenzó a relatarles algunos sucesos que serían destacables de los últimos tiempos. Eso lo podemos encontrar en Mateo 24, si usted después quiere acceder a este capítulo para poder ver todas las cosas que iban a suceder hacia el final de los tiempos. Hoy es muy llamativo. Es cierto, todas las cosas que cuenta Jesús normalmente fueron sucediendo a lo largo de la historia. Guerras, rumores de guerras, terremotos, pestes. Pero creo que como nunca antes, hoy se están dando todas juntas. Todos los sucesos que Jesús habló y que dijo están hoy todos juntos al alcance de la información de cualquier persona. Por eso la gran pregunta es, ¿cuánto falta para que Cristo regrese? Realmente no lo sabemos. Algunos intentaron poner fecha y todos, uno tras otro, han fracasado. Porque Jesús dijo que la fecha no la conocía a nadie. Ni siquiera Jesús la sabía mientras Él estuvo caminando y transitando por esta tierra. Porque entendemos que Jesús tuvo que dejar parte de su conocimiento divino en el cielo porque era incompatible con la vida humana, con la vida terrenal. Pero la verdad es que no sabemos cuándo Cristo va a venir. Entonces está la otra pregunta, ¿cuándo probablemente nosotros podamos irnos a la presencia de nuestro Señor? Esto es, ¿hasta dónde llega nuestra vida? Así que ya sea que Cristo viene o que nosotros vayamos por cualquiera de las dos razones, y por las dos razones, debemos siempre estar preparados y estar atentos a todo lo que sucede a nuestro alrededor. Jesús contó una parábola, la parábola del rico insensato. Fue un hombre con mucho dinero que se propuso agrandar sus negocios. Sus negocios eran los negocios agropecuarios, así que dijo, voy a agrandar mis graneros, voy a llenarlos de grano y luego me dedicaré a descansar. Él se preparó para vivir dignamente, pero la historia concluye diciendo que fue insensato porque se preparó para vivir de manera digna, pero no se preparó para morir de manera digna. No fue atento a su entorno, no fue atento a lo limitada de la existencia humana. Hoy nosotros no debemos de dejar pasar esta información. Nosotros necesitamos estar atentos a todo lo que sucede. Fíjese que hoy día el negocio de la información es uno de los más importantes. Todos, absolutamente todos quieren tener su información. Primero su nombre, su apellido, su número de documento y luego necesitan otras informaciones, cómo contactarse con usted, un número de celular, un mail, un WhatsApp, otro medio electrónico de comunicación. Hoy tenemos tantas formas para contactarnos y para comunicarnos entre nosotros. Luego querrán saber un montón de cosas más, dónde usted vive, qué gustos tiene, qué películas les gusta, qué le gusta comer, a dónde le gustaría ir de vacaciones. Todos piden este tipo de información. Uno se pregunta ¿para qué? Bueno, porque la información tener información del otro, es tener prevalencia sobre el otro. Quien tiene más información de las personas sabrá qué venderles a las personas o sabrá cómo dominar a las personas. Quiere decir que la información es muy importante y nosotros debemos estar atentos también y buscar nosotros también toda la información necesaria para poder salvaguardar nuestras vidas. En la Edad Media, la época llamada del oscurantismo, ¿por qué el mundo fue tan retrógrado? Porque la gente no tenía información. No había ningún tipo de información ni científica, inclusive hasta la religión se sumó manteniendo en ignorancia espiritual a las personas, razón por la cual se les quitaban sus casas, se les quitaban sus campos, se les quitaba su dinero
y la gente vivía en una celda, en un calabozo no real, sino virtual. Estaban condenados porque les faltaba conocimiento y les faltaba información. Por eso usted tiene que ser entendido en este tiempo. Usted tiene que abrir sus ojos, tiene que estar atento a todo lo que sucede a su alrededor. Porque si usted adquiere la mayor cantidad de información, usted tendrá más herramientas para poder defenderse. Préstele atención a los detalles de todo lo que sucede en nuestro entorno político, nuestro entorno social, nuestro entorno económico, en lo mediato y en lo inmediato, en lo que está más cerca y aún en lo que está más lejos, y usted va a poder sacar un montón de conclusiones y tomar un montón de decisiones acertadas porque usted tendrá información correcta e información precisa. Estos son tiempos peligrosos. Pablo le dijo a Timoteo en su segunda carta, en el capítulo 3, acerca de un tiempo final donde se destaca la impiedad. Y dígame si esto no es una radiografía del tiempo que estamos viviendo. Las personas no tienen piedad, son impías. Estamos viviendo en un tiempo muy complicado y usted no lo puede ignorar. No puede dejar pasar por alto toda esta información, porque Pablo también le escribió a los Filipenses en el capítulo 2 y versículo 15 de la siguiente manera: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Cómo usted va a poder resplandecer en un mundo maligno y perverso si usted no sabe lo que pasa a su alrededor, si usted ignora? Por eso, punto número 1, en una fe proactiva, usted tiene que estar atento. Pero esto nos lleva a otra parte del pasaje que hemos leído. Dice que ya es hora de levantarnos del sueño. ¿Qué es el sueño o qué es el tiempo de dormir? Bueno, el sueño es un estado de reposo que está caracterizado fundamentalmente por una poca actividad fisiológica y fundamentalmente por una menor respuesta a los estímulos. Cuando uno duerme, está como aislado del mundo exterior. Está en su propio mundo onírico, el mundo del sueño, porque nuestro cerebro nunca deja de trabajar, ya sea que estamos en el estado de conciencia mientras estamos despiertos o en ese estado del sueño, donde perdemos ese contacto con la realidad. El sueño es absolutamente benéfico. Cura nuestra alma, cura nuestra mente y cura nuestro cuerpo. Pero, cuidado, porque el sueño en un sentido espiritual tiene un efecto directamente contrario al que acabamos de nombrar. Primera de Corintios 11:30, Pablo le decía a los creyentes de la siguiente manera: por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Pero no dijimos que el sueño es bueno. Sí, es bueno en un sentido físico, pero no en un sentido espiritual. Y Pablo estaba hablando de que había cristianos que estaban durmiendo, se habían adormecido, sus espíritus estaban adormecidos probablemente a causa del pecado. Habían perdido su comunión con Dios, su relación con Dios, habían perdido su vida espiritual y habían entrado en un estado de sueño. ¿Cómo es que uno se duerme? ¿Usted pudo analizar alguna vez cómo se duerme? Bueno, a no ser que usted venga muy cansado de un día de trabajo, un día muy agotador, prácticamente uno se duerme de forma instantánea. Pero normalmente el sueño es un proceso donde vamos entrando de a poco. Nos vamos adormeciendo a medida que van circulando ciertas hormonas por nuestro cuerpo. Todo nuestro sistema se va adaptando a esta nueva realidad del sueño. Es paulatino y no nos damos cuenta cuando nos estamos durmiendo. De ahí la peligrosidad de dormirse, porque es paulatino,
Muchas personas, estando al volante, se han dormido y han pagado trágicamente esas consecuencias. Así que es como un desliz, que es una caída suave. Un desliz no es una caída abrupta, un golpe que genera un hematoma o una rotura ósea. El desliz es un patinarse, es algo suave, donde tal vez no hay un golpe, pero donde uno termina en el piso de la misma manera que una caída abrupta. Por eso, espiritualmente, estos deslices o estos sueños son permisiones que muchas veces los cristianos se pueden ir dando, permisiones espirituales que llevarán a quedar tendido directamente en el piso, algo que parece inofensivo. Muchos deportes tienen que ver con el desliz. Tal vez el esquiar o deportes sobre el agua tienen que ver con deslizarse suavemente por una superficie. Uno podría decir que es inofensivo, pero espiritualmente no aplica de la misma manera. Un desliz es absolutamente peligroso. Por eso Pablo dice que debemos despertarnos y debemos levantarnos si hemos entrado en un estado de letargo o de sueño espiritual. Será por eso que el libro de Hebreos capítulo 2 versículo 1 advierte de la siguiente manera, puede leerlo junto a mí, dice: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Esta palabra es muy interesante, sobre todo aquellos que les gusta el automovilismo. Maneja mucho este concepto, el concepto del aquaplaning. ¿Cuál es el concepto del aquaplaning? Es cuando entre el suelo y el neumático del coche se hace una capa de agua sobre la cual el automóvil desliza, pierde contacto con la tierra, pierde el control, no puede frenar ni tiene ya más dirección. Irá a parar donde la física lo envíe al vehículo. Bueno, el aquaplaning espiritual es peligroso y hoy hay muchas personas que están practicando el aquaplaning espiritual. No están tomados de nada, han perdido su conciencia espiritual, han perdido su relación con Dios, han perdido su fe. Y esto es totalmente peligroso porque terminarán accidentados en algún lugar de la ruta de esta vida. Por eso en este caso tanto el adormecimiento como el desliz vendrían a ser palabras sinónimas y absolutamente peligrosas en un sentido espiritual. A veces veo cristianos que van bajando sus compromisos con Dios. ¿Para qué estar tan conectado a los Zoom de oración? Con uno de vez en cuando piensan, es más que suficiente. ¿Para qué estudiar tanto la Biblia si al fin y al cabo es un libro más, dicen algunos? ¿Para qué ser tan santo en un mundo donde podemos hacer algunas cositas, podemos hacer algunas trampitas o tirarnos algunas canitas al aire? Realmente esto no es así. La Biblia nos advierte a los cristianos, a los que realmente queremos vivir la vida cristiana como debe vivirse, que debemos despertarnos de este sueño en el cual el diablo nos quiere meter, en el cual este mundo quiere hacer que todos entremos en un desliz y en un adormecimiento para que no nos demos cuenta de las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor. Por eso Pablo exhorta a dejar a los romanos el sedentarismo espiritual. Los romanos debían dejar ese estado espiritual deplorable, de adormecimiento, de desliz, para entrar en una vida espiritual activa, una fe proactiva que los ayude a poder pasar los tiempos malos. ¿Por qué? La razón era porque los tiempos se acortaban. Y realmente el pasaje que acabamos de leer también nos da una expresión bastante curiosa. Nos dice: ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Es curioso porque es algo lógico, pero que no todo el mundo piensa en esto, que cada día que pasa estamos más cerca de la culminación de todas las cosas.
Creo que esto también tiene que alertarnos y hacernos abrir nuestros ojos. Un día más es un día menos. Por eso también tenemos que prestarle atención a la palabra de Dios. De este pasaje se pueden sugerir entonces algunas preguntas. Dice, si ahora está más cerca la salvación que cuando hemos creído, nos podemos preguntar, ¿es que soy salvo entonces? Muchas personas cuestionan esto, si son salvos o no son salvos en este preciso momento, luego de haber recibido a Cristo. Otros, ¿cuán cerca mío está la salvación? ¿Está cerca? ¿Está lejos? ¿La tengo? ¿Todavía no la tengo? ¿En qué parte estoy parado? ¿Dónde estoy parado?, preguntan algunos. O otros dirán, bueno, ¿qué debo hacer para salvarnos? Mire, en la palabra de Dios vamos a ver muy claramente que cuando uno recibe a Jesús en el corazón, uno ya tiene la salvación. Es lo que Pablo le dijo al carcelero de Filipos en el libro de los Hechos, en el capítulo 16, versículo 31, les dice así, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Punto número 1, creer en Jesús trae la salvación al corazón humano. Pero esto es muy importante, pero todavía hay algo que uno tiene que seguir haciendo. Si usted sigue vivo luego de haber recibido a Jesús en el corazón, quiere decir que usted tiene que continuar caminando. Usted no puede detenerse, no puede perder el rumbo, no puede distraerse, no puede dormirse. Por lo tanto, hay que seguir haciendo algunas cosas. El libro de Filipenses, en el capítulo 2 y versículo 12, dice de la siguiente manera, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, dice Pablo, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y este pasaje tiene un valor permanente. No era solo para los filipenses, es para toda la fe cristiana, es para todos los tiempos. Ocupaos en vuestra salvación con temor y con temblor. Esto es cuidar la salvación. Necesitamos cuidar lo que Dios nos ha dado, no porque Dios lo quite. Es cierto, lo que Dios da, Dios no lo quita. Pero lo que Dios da, si no lo cuidamos, lo podemos perder. ¿Cómo le habrá pasado en algún momento de la vida? Alguien le regaló algo y luego usted lo perdió. No se lo quitaron, la persona no se lo quitó, simplemente lo hemos olvidado en algún lado, tal vez lo llevamos en la mano, lo apoyamos en un escritorio, lo apoyamos en el banco de una plaza y luego nos fuimos y lo olvidamos. Bueno, esto podría pasar con la salvación y no debiera pasar nunca con la salvación. La salvación que Dios nos da, la debemos cuidar todos los días, como dice Pablo, con temor y con temblor. Quiere decir con muchísimo respeto, con muchísima atención puesta en este punto. Por eso la salvación es un estado espiritual y debe mantenerse. No es la recibo y ahí queda, no importa lo que pase, no importa lo que haga, siempre seguiré salvo. La Biblia nos muestra algo totalmente diferente. La salvación necesita ser cuidada, como todas las cosas que usted valora. Las cosas que usted valora las cuida. Las de más valor están puestas muchas veces en una caja fuerte o guardadas, escondidas en algún lugar para que no cualquiera tenga acceso a ellas. Pregunta, si la salvación es importante, ¿por qué no darle un lugar de preeminencia también? ¿Por qué no cuidarla de la misma manera que alguien puede cuidar una joya o un fajito de dinero? Finalmente, la salvación es mucho más importante que una joya o que un poco de dinero. Acuérdese, estamos salvados, pero todavía no estamos asegurados. Usted tiene que seguir cuidándose. Usted tiene que seguir velando por su salvación. Me gustaría que podamos leer finalmente el mismo libro de Romanos capítulo 13, pero ahora de los versículos 12 al 14. Preste atención, los consejos de vida cristiana que le da Pablo a los romanos para mejorar su estado espiritual. Y son consejos que la Biblia les da a usted también en este día.
Dice así: y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Hermanos queridos, durante la vida terrenal, vivamos de tal manera que mantengamos la vida eterna que ya está en nuestro corazón. No la pierda, no la negocie, no la cambie por nada. Un día va a estar agradecido de haber escuchado estas palabras y de haberles hecho caso. No porque lo digo yo, sino porque está escrito en la palabra de Dios. Seamos atentos, tengamos una fe proactiva, no esperemos a que sucedan las cosas para que después las tengamos que arreglar. Hagamos antes para que después no tengamos que hacer arreglos que probablemente nunca podamos hacer. Por eso conviene vivir vigilantes. Es una demanda de la palabra de Dios, sin dejarnos arrastrar por la carne, por el mundo, ni por el diablo. Debemos de estar firmes en el lugar donde nos hemos parado. El tiempo es breve. Dice la palabra que cada día estamos más cerca de la salvación, cada día estamos más cerca de ese encuentro con nuestro Señor y nuestro Salvador. Por eso usted necesita una fe proactiva. Aplique estas determinaciones de las cuales hemos hablado en este día y le puedo asegurar que a usted le va a ir bien, porque el que vive de esta manera no le va mal en la vida, le va bien porque está viviendo correctamente en el presente y asegurándose el futuro. Voy a orar por usted. Cierre sus ojos, oremos juntos. Bendito Dios y Padre Celestial, muchas gracias en este día por habernos permitido oír tu palabra que es una lámpara que ilumina nuestro camino, una lámpara que se adelanta al camino para advertirnos dónde están los peligros. Sea, Señor, tu palabra luz a nuestras vidas, luz a nuestro camino. A lo largo de este peregrinaje que tenemos, Señor, sobre esta tierra, no son muchos los años, serán 80, a lo más 90, pero un día tendremos que irnos. Ayúdanos, Señor, a caminar todos esos días bajo la guía de tu Espíritu Santo e iluminados por tu palabra. Gracias, Jesús, te damos por guardarnos, por cuidarnos y por bendecirnos. Y por permitirnos tener una fe que se adelanta a los hechos y se adelanta a los sucesos. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Si quiere, vuelva a escuchar este mensaje. Repítalo una y otra vez para que pueda aprender cómo vivir una fe proactiva. Le envío un gran abrazo. Dios le bendiga.